Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Les damos la bienvenida nuevamente en esta última jornada. Eh, Espero que hayan disfrutado los 2 primeros días. En este momento, me acompaña esta charla Andrés Izquierdo. Y bueno, nuevamente darle la bienvenida. Y en esta oportunidad vamos a presentar a una gran amiga y colega que nos va a hablar sobre el desafío y oportunidades, digamos, que tiene el uso sustentable. En este caso voy a presentar a Gabriela Linstein, estudió en biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hizo su posgrado, su doctorado, digamos, en Cambridge, en Ecología del Comportamiento Animal. Después tuvo la oportunidad, digamos, de regresar a Argentina y ingresar al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y de ahí comenzó una larga carrera y trayectoria en actividades de gestión, investigación, siempre vinculadas al uso sustentable, digamos, de la fauna y de la vida silvestre. También quiero destacar, digamos, que ella fue presidenta del grupo de especialistas de caminos sudamericanos, del grupo de la UICN, entre los años 2007 y 2015, y actualmente, bueno, es maestra también, profesora, digo, de la Facultad de Ciencias de la UBA de Desarrollo Sustentable en la facultad, y profesora adjunta en Canadá y autora de la evaluación, digamos, de uso sustentable del IPBES. Bueno, Gaby, bienvenida, gracias por estar. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rami, por la presentación. Quería agradecer a los organizadores, a las organizadoras del Congreso, porque verdaderamente es súper interesante, lo estoy disfrutando mucho, y agradecer la invitación. Y quería empezar la charla con un toque personal, porque cuando me invitaron, recordé que en algún momento del siglo pasado, no pienso decir cuándo, fui el primer congreso de mi vida al que fui como estudiante de biología fue un congreso de la RAE que hubo en Jujuy, que verdaderamente fue como icónico para todos los que participamos en él. Y años más tarde, cuando volví de mi doctorado, la primera charla sobre mi tesis que di en Argentina, también la di en un congreso de la RAE, esa vez en agronomía, y unos años después, cuando cambié mi objeto de estudio y empecé a trabajar sobre los impactos sociales de la conservación, hubo un congreso de la RAE en Tucumán, y ahí también di una charla. Así que, bueno, me acordaba de estas charlas y me acordaba también que los congresos de la RAE y las charlas que escuché en los congresos en mi época de estudiante verdaderamente me impactaron mucho, y hay algunas que aún recuerdo. Así que cuando hice esta charla tenía en mente a los que espero que haya estudiantes del otro lado de la pantalla para poder verla, además de a mis colegas. Entonces ahora voy a estar hablando de los desafíos y oportunidades para el uso sostenible, y en esta presentación entonces vamos a empezar viendo algunas distintas conceptualizaciones sobre el uso sostenible, su relación con la historia reciente de la conservación, para luego analizar las distintas dimensiones que se ponen en juego en los proyectos de uso sostenible a través de un estudio de caso en el que yo estuve involucrada. Entonces, como sabemos, el uso sostenible puede tener distintos significados para distintos actores sociales. Y de hecho, hay varias empresas que se han apropiado de este término con fines marketineros para promocionar actividades que podríamos decir que están bastante lejos de lo que nosotros consideramos sostenible. Ahora, el concepto de uso sostenible aparece por primera vez en 1980 en un documento de la Estrategia Mundial de la Conservación, y fue en 1992, luego que en Río+20 se crea la Convención de la Diversidad Biológica, cuando el concepto es definido. Entonces, acá vemos que para la CBD, el uso sostenible es el uso de los componentes de la diversidad biológica en una forma y a una tasa que no lleva a la declinación de la diversidad a largo término, manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.
y como vemos tiene bastantes similitudes con la definición de desarrollo sostenible. En el 2001, UICN complejiza un poco la definición de uso sostenible para decir el uso sostenible, tanto extractivo como no extractivo, es un proceso dinámico al que se procura en una manera de mantener la biodiversidad y aumentar los servicios ecológicos y socioambientales, reconociendo que a mayor equidad y grado de participación en la gobernanza, mayor la probabilidad de alcanzar los objetivos para las generaciones presentes y futuras. Como vemos, esta conceptualización ya incluye aspectos sociales y económicos, enfatiza la equidad y la participación en la gobernanza. Y luego, en el año 2004, surgieron los principios de Addis Abeba como una forma de poder operacionalizar y llevar a la práctica estos conceptos o estas definiciones que son un poco abstractas. Entonces, cuando nosotros hablamos de uso sostenible, sabemos que está llevado a cabo por diferentes actores. En el caso de la primera fila podemos ver más que nada grandes terratenientes que hacen uso en granjas de cocodrilos o de rinocerontes en África, o incluso hacendados, ¿no? Lo que sería como nuestros estancieros de aquí, que hacen uso, que están involucrados en proyectos de uso sostenible de canguros para la producción de carne. También tenemos inversionistas que tienen lodges de uso sostenible y donde se hace ecoturismo, y muchas comunidades locales y comunidades indígenas que hacen uso de sus recursos para sus necesidades de subsistencia. Entonces, en esta charla justamente me voy a estar refiriendo a estas comunidades. El conocimiento indígena y local ofrece perspectivas adicionales a las que estuvimos mencionando antes sobre el uso sostenible. El uso sostenible de las especies silvestres es fundamental para la existencia material, cultural y espiritual de muchos pueblos y comunidades indígenas. Y en esta cosmovisión, las dimensiones sociales y ecológicas de los usos de las especies silvestres son inseparables. A diferencia de la visión más occidentalizada, si se quiere, de la separación entre naturaleza y ambiente, acá hay una integración mucho mayor. Entonces aquí en este gráfico, si vemos en el sentido contrario a las agujas del reloj, podemos ver algunas de las distintas dimensiones en que el uso sostenible contribuye a las formas de vida de las comunidades indígenas y locales. Por un lado, el uso sostenible de espacios y de especies sirve, por ejemplo, para llevar a cabo ceremonias y desarrollo espiritual, para tener objetos ceremoniales, como son estos bosques sagrados, por ejemplo, en la India, para la medicina tradicional, como vemos acá coleccionando líquenes en Nepal, para el conocimiento y para la transmisión del conocimiento entre las generaciones, y por eso es todavía más terrible cada vez que nos enteramos que incluso ahora por el COVID están falleciendo tantos líderes indígenas y con ello se pierde muchísimo conocimiento. El uso sostenible también es fundamental en muchos pueblos indígenas para la lengua. Y como saben, por ejemplo, en el caso de los inuit, tienen 100 maneras distintas de referirse a la nieve, que es el sustrato donde hacen la pesca, la caza y su vida. Y si vamos a la lengua, hay un paper que les recomiendo, de Gorenflo y colegas, donde muestra los hotspots globales de biodiversidad, y lo interesante es que estos hotspots coinciden con la distribución geográfica de idiomas indígenas. O sea que la diversidad lingüística y la biodiversidad ocurren en los mismos sitios. Bueno, el uso sostenible también es fundamental para el desarrollo y el sostenimiento y la recreación de comunalidad, de instituciones, de distintos sistemas de gobernanza, para el uso y el desarrollo de indicadores, por ejemplo, de cuándo hacer la cosecha, de cuándo viene la lluvia, para el arte, música, abrigo, combustible, y para esta dimensión más material que tiene que ver con alimentos, medios de subsistencia, bienestar y salud. Y acá entonces, complementando con algunos datos de la evaluación global de IPES, a nivel mundial, la pesca en pequeña escala es una fuente importante de alimentos, ingresos y actividades sociales y culturales para millones de personas, de comunidades indígenas y locales, especialmente los más pobres y marginados. El comercio basado en la pesca en pequeña escala sostiene a por lo menos 120 millones de personas.
mientras que un estimado de 1,5 billones dependen de bosques y especies silvestres, animales, hongos, plantas, para su comida, alimento y medicina. Y la caza de subsistencia contribuye a la seguridad alimentaria de muchísimas comunidades. Sin embargo, muchas veces los usos y las necesidades locales entran en conflicto con agendas de conservación que tienen un corte más proteccionista, con grupos antiuso, como los que lamentablemente cada vez están preponderando más, especialmente en los países del norte, y con modelos de desarrollo y usos del suelo que invisibilizan a las comunidades locales y las despojan de sus territorios, como tantos ejemplos tenemos en nuestra Argentina o en América Latina. Entonces, me pareció interesante, más allá de que yo no soy una fan de la caza, pero poder mostrar estas fotos de la caza, porque es interesante cómo la misma actividad que es la caza está socialmente aceptada en los países del norte. Acá tenemos una foto de un norteamericano con su presa. Sin embargo, estos mismos grupos condenan muchas veces tanto la caza de subsistencia como los safaris como de caza o estas iniciativas locales de manejo comunitario basado en la caza. Entonces vemos que no existe una definición compartida y consensuada sobre el uso sostenible, que es un objeto de tensión y disputa, por ejemplo, entre países del norte y del sur, entre comunidades locales, gobiernos y científicos, que tienen distintas miradas de distintos actores sociales. Por ejemplo, para muchos el uso sostenible es una oportunidad de negocios, mientras que para otros es un medio de subsistencia. Y después esto importante que recalco de la definición de UICN, que la sostenibilidad es una trayectoria y es el fruto de una negociación, evaluación y reformulación permanente, que no es estático. Entonces, para poder meter el concepto de uso sostenible un poco dentro de una muy brevemente contada historia de la conservación, como sabemos, el primer paradigma de la conservación hablaba de la conservación sin personas, y entonces en el siglo XIX hablábamos de lo que en inglés se llama fortress conservation, donde los habitantes locales fueron despojados de sus tierras y medios de vida, y para que los países coloniales pudieran crear cotos de caza, como se ve acá en la foto de la izquierda, que en general eran, como dice Bill Adams en sus libros, para hombres blancos del norte. También se crearon muchas áreas protegidas, por ejemplo acá vemos a Roosevelt en la creación del Yosemite, en las que también era importante la preservación del ambiente prístino, animales y personas estaban aparentemente en conflicto y las comunidades locales no participaban de estos esfuerzos. En esta etapa había un gran control estatal de la conservación, y lo que llamamos un mecanismo top-down, o sea, de arriba hacia abajo, en forma regulatoria, tal como contó Ana para el caso de la pesca en esas épocas, ayer en su charla. Entonces luego el paradigma cambia hacia una conservación con personas. Entonces acá la narrativa y la praxis cambia en un punto por una cuestión práctica y funcional. Se vio que el modelo pasado no funcionaba, y que para que las comunidades locales estuvieran interesadas en ser socios de la conservación, especialmente en áreas protegidas, tenían que poder derivar un beneficio económico de dicho uso. Entonces así es como poco a poco empiezan a integrarse a las comunidades locales en los proyectos de conservación, con una participación que primero era medio vacía, y poco a poco va evolucionando hasta llegar a esquemas como el comanejo. Entonces, los proyectos de utilización sostenible de la vida silvestre vienen de los que se llaman ICDP, que son proyectos que integran la conservación y el desarrollo, surgieron en los años 80, de los proyectos de manejo comunitario de vida silvestre de los 80 y de los 90, y fueron acompañando estos desarrollos teóricos tanto de Elinor Ostrom como de Fikret Berkes, Bill Adams, entre otros. Y dentro de este paradigma, entonces, ya no hablamos de top-down, sino de bottom-up, desde abajo hacia arriba, de una devolución de derechos a los habitantes locales, y de una participación local, sí entendida como empoderamiento.
Uno de los ejemplos paradigmáticos de manejo comunitario de vida silvestre fue Camp Fire en Zimbabue. Años más tarde, ahora ya estamos hablando de la conservación biocultural. Y en la conservación biocultural ya se incluyen las voces de las comunidades que estaban tradicionalmente marginadas, se incluyen estos múltiples valores sobre la naturaleza, como los que mencioné antes, se incluyen ideas de justicia social, se trabaja con la inter y con la transdisciplina, hay una coproducción del conocimiento, y se crean y recrean espacios de diálogo entre hacedores de políticas, comunidades y científicos. Y sobre este tema y sobre una visión más pluralística de la conservación, les recomiendo un trabajo de Pascual et al., donde está también Sandra Díaz, que salió hace poco en Nature Sustainability. Entonces, yendo a los proyectos de uso sostenible. Estos proyectos tienen múltiples dimensiones, con una dimensión ecológica y una dimensión socioeconómica que interactúan entre sí, como suele suceder en los sistemas socioecológicos, y están insertos en una dimensión política. Y como vemos, estos proyectos pueden ser modificados por factores externos, por ejemplo, por la pandemia. Los proyectos de uso sostenible tienen múltiples actores, múltiples miradas y múltiples agendas. Y es importante no soslayar las relaciones de poder hacia adentro de las comunidades y entre los distintos actores sociales. Los proyectos se extienden por fuera de las comunidades para incluir vínculos institucionales a múltiples niveles de organización, y en muchos casos, como por ejemplo el caso del guanaco que voy a contar, o el manejo de vicuñas, involucran distintas escalas que pueden ir desde lo local, municipal, provincial, nacional, hasta lo internacional. Entonces lo que me gustaría ahora es poder ilustrar algunos de estos conceptos con el proyecto País, que es un proyecto en el que estuve involucrada y que se llevó a cabo a partir del año 2012 con financiamiento del MinSit. En el proyecto País hicimos un consorcio entre el CONICET, el INTI, o Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la Municipalidad de Malargüe. Y nuestro socio local era la cooperativa Payún Matru, que es una cooperativa de pequeños productores que viven en el área protegida La Payuña y zonas aledañas. Nuestro proyecto entonces se llamó Desarrollo de un modelo productivo para la mejora de calidad de vida de pequeños productores rurales, basado en el uso sustentable de guanacos y la apropiación de innovaciones tecnológicas. Y como entiendo que aquí hay algunas personas que no son de Argentina, por las dudas les cuento que el guanaco es uno de los componentes más importantes de la fauna silvestre de Patagonia por su papel ecológico, tanto como herbívoro como presa del puma. Su gran adaptabilidad permite que pueda vivir desde el nivel del mar, por ejemplo en Península de Valdés, hasta los 4.000 metros de altura, y desde Tierra del Fuego hasta Perú. Y tiene adaptaciones al medio que permiten que haga un uso eficiente de la vegetación de la estepa y pueda sobrevivir en condiciones climáticas muy rigurosas. Y se llama pastoreador de bajo impacto porque justamente, a diferencia de la oveja, no arranca, sino que corta las pasturas y no produce pisoteo de la tierra que habitualmente sabemos que lleva a la desertificación. Entonces, muy en breve, si pensamos en la historia, sabemos que el guanaco era una especie vital para los pueblos originarios que vivían en Patagonia, y de hecho los zooarqueólogos que trabajan en el INAPE, donde yo trabajo, estudian el guanaco desde los 10.000 años hasta en adelante. Y el paisaje con pobladores locales y guanacos se vio profundamente alterado luego de la colonización europea, y más aún después del genocidio que implicó la campaña del desierto. Entonces, en ese momento, cuando avanza el Estado Nacional sobre Patagonia, se reemplazan las personas y las especies del lugar por europeos, colonos, y guanacos son reemplazados o pasan a empezar a ser reemplazados paulatinamente por ovejas. Entonces, se introduce en Patagonia un modelo de desarrollo muy distinto del que había, con, como digo, introducción de millones de ovejas, y los guanacos,
que eran fauna nativa, pasan a ser eliminados paulatinamente por ser considerados competencia del ganado doméstico. A los guanacos, a partir de ahí, empieza un relato en el que se los considera culpables de la desertificación, y empiezan a ser cazados en grandes cantidades para exportar los cueros, especialmente de chulengos, a Europa. La exportación de estos cueros llegó a tal volumen que en el año 1993, CITES, que es la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres, recomienda suspender las importaciones de guanacos de Argentina, y que esta suspensión se mantenga hasta en tanto y en cuanto Argentina pueda desarrollar un plan de manejo de la especie. Es así como empiezan a realizarse talleres para hacer un plan de manejo del guanaco. Estos talleres son el resultado de debate, de consensos, de una participación muy activa de investigadores del CONICET, y también de una participación muy activa de técnicos de direcciones de fauna de las distintas provincias donde existe el guanaco. Y entonces, en el 2006, finalmente, se publica el Plan Nacional de Manejo del Guanaco, y acá se reglamenta la esquila del guanaco en vivo y la exportación de fibra de animales esquilados en vivo, y bajo altos estándares de bienestar animal, con un protocolo elaborado por Pablo Carmanchay y colegas del grupo de especialistas en camélidos sudamericanos. Entonces, habiendo dicho esta introducción, vuelvo a nuestro proyecto. En nuestro proyecto lo que buscábamos era mejorar la situación socioeconómica de pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad social mediante la generación de innovaciones tecnológicas aplicadas al uso sostenible de guanacos y al desarrollo e implementación de la cadena productiva de la fibra. El proyecto se llevó a cabo entonces en la Reserva Provincial La Payuña, que queda al sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malar. Y nosotros partimos de un diagnóstico inicial. Veíamos que por un lado estábamos trabajando en una zona árida, con actividades productivas limitadas, con escasas oportunidades para el desarrollo socioeconómico, una gran pobreza rural y una falta de servicios básicos, léase agua corriente, electricidad, buenos caminos, internet o teléfono. Es una zona donde hay un aislamiento de productores locales que viven en puestos separados por muchos kilómetros, y que tienen dificultades, debido a su aislamiento, de incorporarse al mercado en una condición de equidad. Se ve también que dadas las difíciles condiciones, hay una gran migración hacia los centros urbanos, especialmente por los jóvenes, ¿no? Y los que se quedan en los puestos suelen ser los viejos. Hay un gran sobrepastoreo y degradación del hábitat que resulta en un alarmante avance de la desertificación, y competencia entre el ganado doméstico y las especies silvestres por los recursos cada vez más escasos. En cuanto al mercado de la fibra de guanaco, lo que vimos que, contrariamente a lo que pasa con la vicuña, que es conocida a nivel internacional y muy preciada, a nivel internacional el mercado desconoce prácticamente las características de la fibra de guanaco, y no hay un mercado establecido y transparente. Y esto es interesante, y acá hago una digresión, porque la fibra de guanaco es casi tan fina como la de vicuña, y de hecho es imposible poder distinguirlas bajo el microscopio, según nuestros colegas del INTI Textiles. Con lo cual, no es inocente el no conocimiento del guanaco, pese a las toneladas que comenté que se estaban exportando de guanaco previo a la prohibición de CITES. Bueno, en el país tenemos un escaso desarrollo de la cadena de valor de la fibra del guanaco, y una ausencia de tecnología apropiada para el procesamiento a baja escala. Y en realidad este bajo desarrollo de la cadena de valor también se comparte con la fibra de vicuña, en la cual para ambas especies básicamente se está exportando fibra en bruto, tal como hacíamos en la época de la colonia. Entonces, ante la falta de los beneficios derivados de la utilización sustentable y la competencia por pasturas, había cada vez más animosidad de la gente de Payuña contra el guanaco. Y eso también estaba pasando en otros lugares del país. Nosotros quisimos transformar esta situación conflictiva en una oportunidad. Y vimos una oportunidad aquí, porque los guanacos, junto con las vicuñas, ofrecen un modelo único de uso sustentable,
en el que uno puede capturar a los animales, esquilarlos y liberarlos. Este ejemplo es tan único que Ramiro les contó que yo soy una de las autoras de la evaluación IPES de uso sustentable. Hubo que hacerles una clasificación separada porque no entraba la práctica de arreo, captura y esquila en ninguna clasificación que tuviera otras especies. Bueno, por otro lado, Argentina cuenta con la mayor población de guanacos y lidera y puede liderar entonces exportaciones de esta fibra de altísima calidad, y en nuestro consorcio se habían desarrollado, especialmente Pablo Carbanchay, metodologías para el manejo del guanaco, minimizando el estrés a través de implementación de adecuados protocolos de bienestar animal. Nuestra idea era que la valorización de esta especie nativa iba a permitir mejorar los ingresos de las poblaciones locales, recuperar tradiciones ancestrales, cuidar al medio ambiente y desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático. Y en nuestro equipo interdisciplinario había una complementariedad de conocimientos como para poder llevar esto a cabo. Lo interesante es que este proyecto pasó a ser como la niña bonita del MinCIT en esos años, y incluso el MinCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, usaba este proyecto para difundir las acciones que llevaba a cabo. Y esto fue escrito en uno de los PowerPoints del MinCIT. Dice que la importancia de la obra que nosotros íbamos a hacer, que era el desarrollo de una planta textil para la fibra de guanaco, iba a implicar crear fuentes de empleo, evitando la migración a las ciudades, las actividades asociadas como provisión de energía eléctrica, procurar llevar comunicación, capacitaciones y turismo, iban a tener un efecto de derrame a toda la población local. O sea, se veía que la poder instalar esta planta iba a poder traccionar el desarrollo en esa zona. Y por otro lado, Argentina, siendo el país con mayor población mundial de guanacos, podrían desarrollarse hilados de primera calidad, convirtiéndose entonces en una alternativa económica de gran potencial para zonas áridas. Entonces diseñamos un proyecto básicamente dividido en 5 módulos: un módulo de producción de la fibra, uno de procesamiento de la fibra, que incluyó la instalación de la planta textil, uno de mercadeo y comercialización, y todo esto acompañado de fortalecimiento institucional de la cooperativa, para luego tener un módulo de transferencia y difusión de los resultados. Bueno, entonces en cuanto a los resultados del proyecto, en Payuña se llevaron a cabo esquilas de guanaco, y acá lo que se hizo fue avanzar sobre trabajos que ya venía haciendo Pablo y su equipo desde el año 2005 en Payuña con la cooperativa. Pero gracias al proyecto pudimos mejorar las instalaciones, los corrales de encierre. Como acá vemos, la captura se hace instalando, es muy trabajoso, unas mangas que tienen 3 kilómetros de largo cada manga. Estas mangas en la última parte están recubiertas para evitar que se lastimen los animales. Se construye un galpón para la esquila, y todo esto, como es en un área protegida, luego de las esquilas tiene que ser desmantelado hasta el último clavo. Y a diferencia de las vicuñas, los guanacos son arriados a caballo, en el caso de las vicuñas son arriadas a mano, y una vez que llegan al galpón de esquila y a los corrales sucesivos, entonces se les tapa los ojos para minimizar el estrés, y se produce la esquila. Son animales grandes que pegan patadas, Ramiro puede dar fe, con lo cual se los tiene que agarrar entre muchas personas, y una vez esquilados, entonces son liberados nuevamente. Lo interesante de las esquilas de Payuña es que decimos que son laboratorios al aire libre, porque todo el equipo de Pablo, incluido Ramiro, trabajaban tomando mediciones biológicas, que lo que hacían era garantizar que con sus resultados, cuál era el nivel, o evaluar cuál era el nivel del estrés, cuál era el nivel del impacto poblacional de las esquilas sobre la población, para ir refinando cuestiones del trato animal en un esquema de manejo adaptativo. Entonces, a lo largo del proyecto se capturaron aproximadamente 1000 guanacos, de los cuales se esquilaron 700, y se obtuvieron 200 y pico kilos de fibra, y después voy a hablar de los años en los que no se produjo esquila.
Entonces, como resultados del proyecto, podemos decir que gracias al financiamiento que recibimos, pudimos mejorar las instalaciones para la captura y esquila y fortalecer las capacidades de la cooperativa, realizar mejoras en el proceso de esquila. Esto fue gracias a los colegas del INTI Textiles que recomendaron cómo hacer la clasificación de los vellones y cómo hacer la esquila, implementar módulos de capacitación demostrativos para otros productores, para que se puedan sumar otros productores y cooperativas al manejo, y desarrollar métodos de evaluación del estado poblacional de los guanacos para determinar el efecto producido por las acciones de manejo sobre los parámetros poblacionales. En cuanto al procesamiento de fibra, verdaderamente la obra más importante fue realizar en el medio de la nada esta hilandería para el procesamiento de la fibra de guanaco, y esta hilandería fue un evento enorme en Salinillas, que trajo por primera vez un ministro al departamento de Malargüe, un ministro nacional del departamento de Malargüe, e incluso vino hasta el gobernador a la inauguración. Entonces, como una imagen puede más que 1000 palabras, ahora lo que les voy a pedir si pueden compartir el videíto. Los objetivos fundamentales que tiene este proyecto es desarrollar una actividad productiva en esta zona que permita generar mano de obra y empleo a la gente local. Y el segundo objetivo que tiene este proyecto es, a partir del uso sustentable de la especie, transformarlo en una herramienta de conservación del guanaco. El grupo de la cooperativa está conformado con pobladores del área protegida, donde participan familias enteras. Nosotros vemos en el campamento las madres con sus niñitos, ayudando en la cocina, ayudando en la esquila. La idea de la cooperativa fue siempre vender el producto que obteníamos con valor agregado. Se ha comprado maquinaria textil especializada que será utilizada para procesar la fibra de guanaco. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es la primera vez que a una cooperativa se le otorgan los medios de producción. Entonces ya los integrantes de la cooperativa dejan de ser jornaleros para ser los dueños de su propia empresa. Hemos hecho hasta 500, 600 gramos en mediodía, en 4 horas. Preparando bien la mecha, el hilo tiene que sale muy bueno. Es rapidísimo. Lo que yo antes, la rueca esta, para 1 kilo me demoraba 1 mes y medio más o menos. Ahora en 8 horas podemos tener 1 kilo de lana de guanaco. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué elegimos, o sea, se construyó la hilandería y se importó maquinaria especializada, que no existía este tipo de maquinaria en el país, que se llaman mini mills? Y las elegimos porque tienen una gran simplicidad para el uso, porque no requieren de mucha agua, tienen bajo consumo eléctrico. Recordemos que estamos en un lugar donde hubo que poner grupos generadores, porque no hay electricidad de red, porque tienen fácil reparación, y porque aprovechamos el acompañamiento del INTI Textiles como para poder desarrollar esta línea de productos y subproductos de camélidos silvestres. Entonces, junto con la planta, cuando vinieron las maquinarias y se instalaron, hubo capacitaciones de la gente de Mini Mills de Canadá, y acá vemos en distintas fotos el sistema de producción, desde la primera limpieza manual de la fibra hasta que se pasa por un tumbler para poder sacarle todas las suciedades, tierra, etc. El desardado, la producción de tops, hasta llegar a la producción de hilados. Entonces,
Como los principales resultados obtenidos, podemos decir que se instaló un polo productivo a pequeña escala, que resulta de un modelo aplicable para otras comunidades o cooperativas de la región. Se pudo adaptar equipamiento existente en el mercado para el procesamiento artesanal y semi-industrial de fibra de guanaco. Se produjeron servicios intermedios como lavado, deserdado, productos diferenciados de alto valor, y también esta maquinaria de hecho se está usando para procesar la fibra de comunidades que trabajan con vicuña en Jujuy. Y la cooperativa se vio fortalecida y capacitada para poder brindar estos servicios a terceros. Se realizaron estudios de mercado para poder identificar a los posibles clientes, y se llevó a cabo procesos tendientes a la certificación de los procesos y productos. Y verdaderamente el proyecto reunía no como cáscara, sino verdaderamente con contenido, una cantidad de valores importantes que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, con el comercio justo, con la participación de mujeres, con el cuidado y el bienestar animal, y de los operarios que trabajan en la fibra. Ahora, algunos de los desafíos encontrados, porque no todo es fácil, bueno, cuando uno trabaja en una zona tan remota, por un lado fue un gran desafío el tema de la distancia entre los puestos, cuestiones de logística, por la falta de medios de comunicación entre los integrantes de la cooperativa, e incluso entre la cooperativa y el consorcio. Fue difícil la transición entre la producción individual, porque la mayoría de los integrantes de la cooperativa son pequeños productores caprinos, y no hay una tradición de trabajo y de producción colectiva, como sí la hay con las comunidades manejadoras de vicuña en Jujuy. Y también un desafío fue la urgencia por resolver una situación económica, porque verdaderamente estamos hablando de productores que viven bajo la línea de pobreza. Y también tuvimos desafíos del orden político. Uno fue el limitado cumplimiento de los compromisos por parte de las autoridades municipales, quienes iban a construir la hilandería, y a los 3 meses de empezado el proyecto quedó claro que no lo iban a poder hacer, con lo cual hubo que recurrir a fondos del CONICET como para poder llevar a cabo la construcción. Y por otro lado, un desafío político que no tuvimos en cuenta a la hora de diseñar el proyecto fue que podía haber un cambio de gestión. Inocentemente creímos que el intendente iba a estar ahí para siempre junto con su grupo de la municipalidad, pero bueno, con el cambio de gestión vino un grupo político de otro palo que abandonó los compromisos asumidos por la gestión anterior, haciendo más difícil el llevar a cabo, por ejemplo, las esquilas, porque dejaron de colaborar con el combustible. Y por otro lado, el cambio de gestión también tuvo implicancias muy profundas cuando el cambio de gestión a nivel provincial, ya que las nuevas autoridades que hubo en Mendoza tenían una visión más proteccionista, si se quiere, de la naturaleza, y fue muy conflictivo, a partir del año 2015, lograr obtener permisos para realizar las esquilas. Ante esta complejidad del proyecto, nos dimos cuenta que era importante poder realizar alianzas. Teníamos que ser creativos permanentemente y realizar nuevas alianzas. Así sumamos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Ambiente de la Nación, y a distintas ONGs para que pudieran, y actores locales para que pudieran apoyar en el proyecto. Entonces, entre las muchas lecciones que aprendimos que es fundamental tener un buen diagnóstico de los actores participantes en los proyectos, léase instituciones públicas, gobierno local y cooperativas, antes de la realización de los proyectos. Y aprendimos también que los problemas estructurales de pobreza rural, carencia de servicios básicos, educación, comunicación, no se pueden resolver como nosotros creíamos inocentemente con una línea presupuestaria proveniente de un solo ministerio, sino que dada la naturaleza holística, se precisan soluciones integrales que comprometan a la nación, a los municipios y a varios ministerios. También aprendimos sobre la importancia de las políticas públicas favorables, porque el proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo entonces del gobierno nacional y todas las instituciones públicas, INTI, CONICET, MINCIT, que en ese momento estaban alineadas en políticas públicas de inclusión social, y aprendimos sobre la importancia de crear redes, alianzas y grupos de apoyo para la implementación de proyectos,
y también que los procesos sociales para crear instituciones robustas y transparentes son más largos que los proyectos. Entonces yo podría terminar acá la charla y nos vamos todos muy contentos, Sue y Gabriela, qué bien. Pero lamentablemente la historia siguió un poco, y con el cambio de gobierno nacional empezaron a complicarse la situación del guanaco, porque el lobby de grupos de estancieros rurales de Santa Cruz empezó cada vez a ser más fuerte sobre el Estado provincial y nacional, porque el guanaco empezó a ser considerado o reconsiderado como una plaga, fue culpado de la desertificación, culpado de los accidentes de tránsito. Entonces empezó a haber más, y además esto acompañado de noticias en medios públicos, de un lobby anti-guanaco y una necesidad de reformular el Plan Nacional de Manejo de Guanaco. Y fue así como en el año 2019 se reformula el Plan Nacional de Manejo de Guanaco, pero a diferencia del Plan de Manejo del 2006, que yo les conté que había sido un proceso participativo en el que tuvimos muchos investigadores, colegas del grupo de especialistas en camélidos sudamericanos involucrados, en este caso no hubo participación alguna de los investigadores del CONICET, o sea, directamente fuimos silenciados. Tampoco hubo participación de las ONGs, ni del grupo de especialistas en camélidos. Y este nuevo plan fue centrado en el aprovechamiento económico de la especie, sin tener suficientes resguardos ambientales ni de bienestar animal. Y acá el gran cambio, o uno de los grandes cambios con respecto al plan del 2006, es que se incorpora la producción de carne de las poblaciones muy abundantes. No solamente acá, claro, nos fuimos involucrados nosotros en esto, sino tampoco fueron involucradas los directores de fauna de todas las provincias del país que tienen poblaciones de guanaco, tal vez en una situación poblacional muy distinta a la de Santa Cruz. Entonces se hizo un plan de manejo asumiendo que la situación del guanaco fuera igual en todo el país, cuando verdaderamente tenemos poblaciones que están en riesgo. Entonces, con todo lo que habíamos remado en el proyecto, este plan verdaderamente va en detrimento tanto del posicionamiento de los productos a nivel internacional, porque todo lo que yo les conté de procesos de bienestar animal, de comercio justo, no tienen nada que ver con este proyecto, y porque por otro lado pasa a ver como competencia desleal, porque obviamente una bala es mucho más barata que hacer una esquila. Y se empieza a complejizar porque se mezcla fibra de animal muerto con fibra de animal vivo, entonces se dificulta la fiscalización, y bueno, y este plan invisibilizó a los pequeños productores, y ni que hablar a las comunidades indígenas que no tuvieron ninguna participación. Esta foto es bastante impresionante, pero muestra el contraste entre las esquilas llevadas a cabo, por ejemplo, en Payuña, de las que salen fibra y el guanaco en vivo, con las experiencias de matanzas de guanaco, de abatimiento de guanaco llevadas a cabo en Santa Cruz, que vemos que no hay ninguna persona prácticamente interviniendo. El producto más que nada fue carne, 50% más de la cual tuvo que ser decomisada porque tenía sarcosporidiosis. Entonces, como vemos, una oportunidad de desarrollo local con muchas posibilidades se terminó convirtiendo en una oportunidad de negocios para pocos, para un frigorífico, para algunos estancieros. Y como dije al principio de la charla, el uso sostenible puede tener distintas acepciones y puede ser usado en distintas formas. En este caso, se usó la retórica del uso sostenible, en realidad para bajar la carga de guanacos de los campos y seguir teniendo cada vez más ganado ovino. Entonces, como conclusión, podemos decir que los proyectos de uso sostenible no se dan en el vacío, sino en ciertos contextos sociopolíticos, y que así como un contexto sociopolítico favorable puede traccionar al desarrollo de proyectos, un contexto desfavorable puede hundirlos, y vemos que se requiere de un compromiso político sostenido y a distintas escalas, tanto municipal como provincial como nacional,
para poder acompañar los proyectos de uso sostenible a lo largo del tiempo, y a esto incluso le agregaría el compromiso internacional, ya que CITES juega un rol muy importante también en los proyectos de uso sostenible, y al hacer permisos para comercialización o prohibiciones, termina teniendo un impacto enorme sobre los proyectos. Es muy importante el marco legal adecuado y las políticas públicas favorables, y lo que aprendimos, ¿no?, es que estos proyectos complejos requieren de miradas interdisciplinarias. Y dentro de estos proyectos, los ecólogos tenemos un rol muy importante para jugar, articulando nuestro trabajo y nuestro conocimiento con hacedores de políticas, con comunidades locales, para la formulación e implementación de proyectos de uso sostenible. Bueno, acá llegué, muchas gracias, y si alguien tiene alguna duda o quiere que comparta algún material, ahí les dejo mi correo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muy linda la charla. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a priorizar primero algunas que bueno, mucha gente aquí te saluda felicitándote por el gran trabajo de este proyecto y por estos intentos de hacer círculos virtuosos entre las comunidades locales y la producción y utilización del ambiente. Y fue cambiando el tono de las preguntas a medida que avanzabas en tu charla, por supuesto, cuando nos cambias el escenario, y te preguntan entonces, al final, primero que yo lo relaciono con formas de resolver después algunas de las dificultades que nos contás, al final, si en el inicio del proyecto habían analizado diferentes perspectivas y discursos de los distintos actores involucrados. Y Silvia también pregunta en cuanto a cómo resolver estos desafíos, si después de esta experiencia de cambio de gobierno y los perjuicios que tuvo el proyecto, pensaron alguna manera de proteger estas iniciativas de alguna forma que trascienda a los gobiernos, o cómo piensan resolverlo de aquí en más. Bueno, gracias por la pregunta. El proyecto verdaderamente se co-construyó entre las distintas organizaciones que formamos parte. Entonces sí, las perspectivas y las agendas de cada una de las organizaciones estuvieron sumamente imbuidas, o sea, el proyecto lo construimos entre todos, la verdad, eso fue así, y la verdad que aprendimos mucho de la realización. Es buena la pregunta, proyectos de la magnitud que tienen el proyecto, por ejemplo, este uso de guanacos, que además involucra la exportación de fibra, no hay manera que no se haga en un medio político favorable. O sea, no nos podemos independizar. Es importante saber, estos proyectos para mí es uno de los mensajes más importantes de la charla. Los proyectos no se dan en el vacío, y sería inocente de nuestra parte creer que se dan en el vacío, se dan en cierto contexto sociopolítico. Entonces tenemos que aprender a trabajar en ese contexto y a pensar distintas estrategias de resiliencia dentro de esos contextos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, especialmente en las dimensiones de este tipo de iniciativas, y en eso acá voy a usar un poquito mi lugar para meter mi pregunta. Yo trabajo en la Puna, y una problemática que estoy empezando a notar en los últimos tiempos que, bueno, el proyecto de protección de la vicuña, yo creo que es uno de los proyectos internacionales con más éxito, bueno, de los que yo conozco con más resultados alcanzados, pero hoy en día eso está como, creo, empezando a ser un problema, porque las poblaciones de vicuña están creciendo exponencialmente en la Puna, y hoy en día cada vez más los productores, las comunidades locales, lo empiezan a ver y me expresan su preocupación como esta competencia con su ganado, que es más o menos también quizás el escenario que planteabas vos con el guanaco. Y ellos, los pobladores locales, lo están empezando a ver como un problema, y creo que empiezan a pedir de alguna manera, seguramente con mucho menos lobbies que los estancieros patagónicos, algún tipo de manejo. ¿Vos tenés alguna propuesta o alguna forma en que se pudiera abordar esa problemática para evitar perjuicios a las poblaciones de los locales y de las vicuñas?
Bueno, en el caso de las vicuñas, sabés que digamos, empieza la historia de las vicuñas con un manejo de vicuñas en criaderos, en cautiverio, para muy pocos beneficiarios, y después trabajos de Viviana Vilá y su grupo prueban las esquilas en silvestría. Y en este momento hay muchísimas comunidades de la puna, acompañadas por la Secretaría de Agricultura Familiar, que están haciendo un proyecto interesantísimo de uso sostenible de la especie, y, digamos, en la medida en que se pueda vender la fibra a precios competitivos, hay mucho interés por poder sostener la actividad, porque de hecho el kilo de fibra de vicuña vale muchísimo más que el kilo de fibra de oveja y de llama. El tema es que el mercado, por eso da para otra charla, es bastante perverso, con lo cual las empresas monopólicas que compran la fibra suelen ofrecer valores muy por debajo del precio de mercado y aprovecharse de las pocas posibilidades, de la lejanía de los puestos, de las pocas posibilidades de acceso al mercado internacional como para poder conseguir precios mejores. Pero tanto lo que vemos en Argentina con las comunidades de la Cambi, como en Bolivia o en Perú, en el caso en que las comunidades pueden hacer uso de la especie y pueden derivar beneficios económicos, se crean procesos económicos y sociales sumamente interesantes. En el caso de la puna también tenemos que las comunidades, bueno, justamente yo publiqué un artículo sobre cómo se recrearon comunidades a partir del uso de vicuñas. Entonces, el uso de la fauna silvestre se puede mirar no solamente desde la dimensión económica, sino también desde dimensiones sociopolíticas. Bien, gracias. Bueno, y otras preguntitas acá sobre el estado actual del proyecto, si todavía se hacen esquilas y si la hilandería todavía funciona, y qué avances podría haber con una ley de esquila, preguntan. Ley de esquila, no sé bien a qué se refieren, pero sí, como dije, los proyectos pueden ser muy impactados por factores externos. En este caso, la pandemia. La pandemia obviamente hizo que durante los años, en estos años, no se hayan podido realizar esquilas. Acá Ramiro es la persona idónea para poder hablar de cuál es la actualidad, que es el que está ahora dirigiendo el proyecto. Pero básicamente la hilandería está produciendo con mucha dificultad, porque los compromisos que tenía, o sea, uno de los temas de más discusión en nuestro consorcio fue dónde instalar la hilandería. Y había gente que decía, instalémosla en la localidad de Malargüe, que es la localidad más cercana. Otros decían, instalémosla en La Salinilla, que es donde viven varios de los integrantes de la cooperativa. Y fue el intendente de ese momento el que nos dijo, no, la hilandería tiene que ir a La Salinilla, porque a partir de que esté ahí La Salinilla, va a llegar la energía eléctrica, van a llegar mejores caminos. Nosotros vemos esto como una vía de desarrollo. Y nosotros le dijimos, bueno, está bien, pero usted se compromete a poder dar combustible para la hilandería, que está en un lugar donde no hay electricidad. La municipalidad se compromete a sostener esto. Bueno, y ahí fue nuestra inocencia de no pensar que este intendente podía llegar a irse, que las cosas podían llegar a cambiar, y que las nuevas gestiones dijeron, minga, nosotros no apoyamos con combustible. Entonces, obviamente, la situación se hizo y se hace más cuesta arriba para la cooperativa. Pero sí, por supuesto, la cooperativa funciona y hace unos hilados increíbles, y pueden ver, tienen página de Facebook, y hay una página en Instagram de Cooperativa Payún Matru, para ver las cosas, los productos que hacen. Bueno, excelente. De nuestra parte, muchísimas gracias por tu participación. No sé, Ramiro, si vos querés dar la charla o acotar algo más. No, de nuevo agradecer a Gaby por estar, por esta charla. Se me encuentra un lagrimón en este recorrido histórico, digamos, que hiciste. Esperamos seguir hilando sueños, como muchas de las charlas entre mates en el campo tuvimos.
Y para la gente, digamos, que sigue preguntando, simplemente decir que el proyecto sigue activo. Logramos obtener un financiamiento grande, digamos, de una agencia de la Fish and Wildlife Service, en el cual nos va a permitir obtener una certificación de prácticas de manejo amigable con el medio ambiente. Esto creo que, a lo que decía Gaby, va a diferenciar un poco y va a ayudar a la trazabilidad, digamos, de la fibra, en diferenciar lo que viene en la fibra de uso, digamos, de guanaco en esquila en vivo a guanaco muerto. Entonces, me parece que con eso quizás podemos darle otro empuje y otro interés al proyecto. Pero no, de nuevo, gracias, Gaby. Y cualquier cosa los invitamos a que sigan en Wonder para discusiones posteriores. Muchas gracias, un placer. Gracias a todos.